La jarra de cerveza se hizo añicos contra el suelo de madera con un crujido violento que silenció al instante el bar de carretera de Murphy. ¿Te crees algo especial? La voz de Viper Jackson cortó el repentino silencio como una cuchilla. Su enorme mano rodeaba el cuello de la menuda mujer que había estado limpiando las mesas. El tatuaje de serpiente que se enroscaba alrededor de su grueso cuello parecía retorcerse al atraerla hacia sí, su aliento oliendo a whisky y amenaza. Te hice una pregunta sencilla, cariño. ¿Este bar paga protección o este bar quema? ¿Cuál va a ser? Elena Rodríguez mantuvo sus ojos marrones fijos en el suelo, su lenguaje corporal gritando sumisión, incluso mientras 10 miembros del club de motociclistas Desert Vipers se levantaban de sus asientos, formando un círculo depredador a su alrededor. Medía quizás 1,62 metros con sus gastadas zapatillas deportivas. Su camisa blanca de camarera colgaba suelta sobre su delgada figura. Su cabello oscuro recogido en una sencilla coleta la hacía parecer aún más joven de sus 35 años. Todo en ella susurraba, ordinaria, olvidable, débil. Pero en exactamente 15 minutos, Viper Jackson estaría de rodillas, suplicando perdón. Antes de profundizar en este increíble momento de transformación, tengo curiosidad. ¿Alguna vez han juzgado completamente mal a alguien por su apariencia? Tal vez pensaron que alguien era débil solo para descubrir que poseía una fuerza que superaba su imaginación. Dejen sus historias en los comentarios abajo porque realmente las leo todas. Y estas experiencias nos recuerdan la frecuencia con la que hacemos suposiciones peligrosas. Y si las historias de guerreros ocultos y héroes inesperados los conmueven como a mí, por favor, consideren dar las gracias. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias reales que nos recuerdan que la verdadera fuerza a menudo viene en los paquetes más inesperados. La tensión en el bar de carretera de Murphy había estado creciendo durante 20 minutos antes de que el cristal se hiciera añicos. Las víboras del desierto habían llegado poco después de las 8 de la noche. Sus Harleys anunciaron su llegada con un rugido atronador que puso tensos a todos los clientes del pequeño bar de carretera. Esta no era su primera visita a establecimientos junto a la carretera cerca de Camp Pendleton, y su reputación los precedía como una nube oscura. 3 bares se incendiaron misteriosamente el mes pasado tras negarse a prestarles servicios de protección. 2 dueños terminaron en el hospital con lesiones que, según las víctimas, fueron causadas por accidentes. Elena los vio entrar mientras doblaba servilletas metódicamente en la gasolinera. Sus movimientos eran precisos y precisos. Jaque, el camarero de 25 años, empezó a sudar de inmediato al ver las calaveras en sus chalecos de cuero. «Son ellos», le susurró a Elena. «Las víboras del desierto. Son los que incendiaron el local de Rossetti en Oushchensarud». Ella simplemente asintió, sin dejar de doblar las servilletas en triángulos perfectos, cada una idéntica a la anterior. Jaque había notado esto en Elena durante los 6 meses que llevaba trabajando en Murphys. Todo lo que hacía tenía una precisión casi militar. La forma en que limpiaba las mesas en cuadrículas perfectas. La forma en que colocaba los condimentos con precisión geométrica. La forma en que nunca daba la espalda a la puerta más que unos segundos seguidos. Viper Jackson había entrado como un rey conquistador. Con su 1,90 metros, se pavoneaba por la puerta con los brazos abiertos. El tatuaje de serpiente que le daba su apodo comenzaba en la mandíbula y desaparecía en su chaleco de cuero, y su cabeza rapada brillaba bajo las luces ámbar del bar. Sus 9 compañeros se desplegaron tras él en lo que Elena discretamente notó como un patrón de dispersión estratégicamente acertado, cubriendo las salidas, manteniendo la línea de visión y dominando el espacio. «Buenas noches, amigos», había anunciado Viper a la docena de clientes habituales, con ese tono de falsa amabilidad que precedía a la violencia. «No se preocupen. Solo estábamos aquí para tomar algo y charlar un rato de negocios». Los clientes habituales, en su mayoría veteranos de la base cercana y obreros locales, se habían removido incómodos en sus asientos. El sheriff Tom Bradley,
un hombre canoso de 55 años que había estado 2 veces en Irak antes de volver a casa para servir y proteger, estaba tomando un café en la mesa de la esquina. Dejó la taza lentamente, y su mano curtida se detuvo cerca de la cadera, donde habría estado su arma de servicio si hubiera estado de servicio. Elena se acercó a su mesa con su bloc de pedidos, con la mirada baja y la voz suave. «¿Qué les traigo, caballeros?» Fue entonces cuando surgió la primera señal de problemas. Uno de los motociclistas, un hombre fibroso con los dientes podridos por el metrónomo, le dio una palmada en el trasero al pasar. «¿Qué tal si empiezas con una sonrisa, cariño? Pareces como si alguien hubiera muerto». Simplemente se apartó de su alcance con un movimiento fluido que pareció accidental pero no lo fue, y siguió tomando sus pedidos sin reconocer la agresión. Jaque había empezado a moverse desde detrás de la barra, con su joven rostro enrojecido por la ira. Pero Elena captó su mirada y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Los moteros habían pedido cerveza, mucha, y Elena les había servido eficiente y silenciosamente. Fue entonces cuando sintió el peso de la atención de Viper sobre ella como algo físico. Estaba limpiando una mesa cercana cuando él gritó: «Oye, camarera, ¿dónde está Murphy? Tenemos que hablar de negocios». «El señor Murphy está en Phoenix esta semana», respondió Elena en voz baja, sin mirarlo a los ojos. «Solo estoy cubriendo turnos». «Bueno», dijo Viper, poniéndose de pie, y su enorme figura la ensombreció. «Supongo que tendrás que darnos un mensaje. Dile a Murphy que los Desert Vipers ofrecemos nuestros servicios de protección a este excelente establecimiento. 5,000 al mes, y te garantizamos que no pasará nada malo». Elena siguió limpiando la mesa, que ya estaba limpia. «Le avisaré que pasaste por aquí». Fue entonces cuando el comportamiento de Viper pasó de ser falsamente amistoso a genuinamente amenazante. «No creo que lo entiendas, cariño. Esto no es una visita social. Es un requisito de negocios. Todos los bares desde aquí hasta San Diego están bajo nuestra protección. Aquellos que se niegan». Sacó un encendedor, abriéndolo y cerrándolo con una amenaza practicada. «Bueno, los accidentes ocurren. Incendios eléctricos, fugas de gas, cosas trágicas. Lo entiendo», dijo Elena en voz baja. «Pero no puedo tomar decisiones por señor Murphy. Solo sirvo bebidas y limpio mesas». La formación que los motociclistas habían adoptado inconscientemente a su alrededor tenía un nombre en tácticas militares: cerco. Pero había una debilidad en su posicionamiento que Elena había catalogado automáticamente. El que estaba junto a la rocola se apoyaba en la rodilla lesionada. Había notado su ligera cojera al entrar. Los dos junto a la mesa de billar se concentraban en la intimidación más que en la observación, pasando por alto el lento cambio del sheriff Bradley a una mejor posición defensiva. El propio Viper estaba demasiado cerca, dentro del hueco reaccionario. Un error nacido del exceso de confianza. Los dedos de Elena habían encontrado el pequeño trozo de metal que colgaba de la cadena que llevaba alrededor del cuello, oculto bajo su camisa holgada. La desgastada placa de identificación le resultaba cálida en la piel, un recordatorio de quien solía ser, quien intentaba dejar de ser. 3 misiones en Irak y Afganistán, 15 bajas confirmadas, 4 estrellas de bronce, un corazón púrpura, todo guardado en un almacén junto con su uniforme de gala y sus galones de sargento de artillería. Había ido a Murphy's buscando tranquilidad, por la paz, por un lugar donde pudiera ser invisible y servir bebidas a quienes no sabían lo que se sentía tener las manos manchadas de sangre. Pero los problemas, al parecer, encontraban a los marines, incluso a los retirados, intentando desaparecer en la vida civil. Elena revisó rápidamente su smartphone táctico reforzado. Su carcasa de aluminio militar se sentía fría contra su palma. Las capacidades de comunicación cifrada y la conectividad satelital del dispositivo estaban diseñadas para condiciones extremas de campo, una costumbre que no podía abandonar ni siquiera en la vida civil.
Las funciones de seguridad especializadas le permitían pedir refuerzos que realmente comprendieran la situación, aunque se había jurado a sí misma que nunca volvería a necesitar esos contactos. El teléfono regresó a su bolsillo tan silenciosamente como había salido. Mira, había dicho Viper, con la paciencia agotándose. Intento ser amable, pero me lo estás poniendo difícil. ¿Qué te parece esto? Pareces una chica lista. Convence a Murphy de que vea las cosas a nuestra manera, y quizás te dé una pequeña bonificación. ¿Cuánto ganas aquí? ¿Salario mínimo más propinas? Podría asegurarme de que te atiendan. Gracias, pero estoy bien con mi situación actual, había respondido Elena, mirándolo finalmente. Sus ojos marrones estaban tranquilos, casi serenos, lo que pareció enfurecerlo más que la rebeldía. Fue entonces cuando extendió la mano y envolvió sus dedos carnosos alrededor de su brazo, apretando con tanta fuerza que le dejó moretones. Escuche, señorito estirado. Voy a tener que pedirle que retire la mano de la señora. El sheriff Bradley se había puesto de pie, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Incluso vestido de civil, tenía ese porte inconfundible de un soldado de carrera. Viper se había reído, sin soltar el brazo de Elena. ¿Y qué va a hacer al respecto, anciano? Está fuera de servicio, fuera de su jurisdicción, y nos superan en número 10-1. Siéntate de nuevo antes de que te hagan daño. Pero el sheriff no se había echado atrás. Y varios otros clientes, notó Elena, al menos 5 con insignias de la unidad o tatuajes militares, se habían movido en sus asientos, listos para apoyar su jugada. El aire en Murphys se había denso con la promesa de violencia. Tom, no pasa nada, dijo Elena en voz baja, usando el nombre de pila del sheriff. Estos caballeros se estaban yendo. Fue entonces cuando Viper cometió su error crucial. La atrajo hacia sí, con la otra mano buscando su cuello. No nos dices cuándo nos vamos. Nos vamos cuando estemos listos. Y ahora mismo, estoy pensando que debemos darle a todo este bar una lección de respeto. El sonido de sillas raspando contra el suelo llenó la barra a medida que más clientes se levantaban. Jaque había agarrado el bate de béisbol que guardaban detrás de la barra. Pero la atención de Viper estaba completamente centrada en Elena, en establecer su dominio, en romper lo que consideraba una resistencia inapropiada de alguien que debería haber estado acobardado. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Lo es? Gruñó, con el rostro a centímetros del de ella. ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que eres demasiado buena para mostrar el debido respeto? Tal vez deba recordarte cuál es tu lugar. Su mano libre agarró la pechera de su camisa, arrugando la tela en su puño. Elena permaneció completamente quieta, respirando con calma y con la mirada firme. Para todos los que la observaban, parecía una camarera aterrorizada intentando no provocar más violencia. Pero el sheriff Bradley, con sus 2 años de experiencia en combate, había visto algo más. La forma en que su peso se había desplazado hacia las puntas de los pies. La forma en que sus manos se habían posicionado. La forma en que había inclinado su cuerpo para crear espacio para moverse. Última oportunidad, gruñó Víbora. Vas a llamar a Murphy ahora mismo y decirle que tiene un nuevo socio o las cosas se pondrán muy desagradables para todos aquí. No puedo hacer eso, dijo Elena simplemente. Fue entonces cuando la camisa se rasgó. El sonido de la tela al rasgarse fue impactante por su irrevocabilidad. El algodón blanco se separó del cuello a la mitad del pecho como Viper tiró con toda su considerable fuerza. Elena se tambaleó hacia atrás, con la camisa destrozada colgando abierta, revelando la camiseta negra sin mangas que llevaba debajo. Pero fue lo que reveló esa camiseta lo que lo cambió todo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la gramola pareció detenerse entre canciones, como si el universo mismo necesitara un momento para procesar lo que acababa de ser expuesto. Sobre la espalda de Elena Rodríguez, visible a través de la fina tela de la camiseta, había una obra de arte que contaba una historia de servicio, sacrificio y estatus de guerrera de élite. El águila,
El globo terráqueo y el ancla del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se extendían majestuosamente sobre sus omóplatos. El trabajo detallado era tan preciso que se podían distinguir las plumas individuales de las alas del águila. Pero fue el texto debajo lo que provocó una sonora exclamación de asombro entre varios veteranos en el bar. Primera Fuerza de Reconocimiento, estaba escrito en negrita, lo que la identificaba como miembro de una de las unidades de operaciones especiales más elitistas del Cuerpo de Marines. Debajo, su designación, Gani E. Rodríguez 0311, el Código de Especialidad Ocupacional Militar para Infantería, la punta de lanza. Aquellos que van donde otros temen pisar. Pero el tatuaje era solo una parte de la historia. Lo rodeaban cicatrices, el tipo de cicatrices que contaban sus propias historias a quienes sabían leerlas. Una herida de bala arrugada cerca del omóplato izquierdo, las delatoras marcas de metralla en las costillas. Una larga cicatriz irregular que desaparecía bajo el dobladillo de la camiseta, sugiriendo una herida de arma blanca que había requerido atención médica urgente. Viper Jackson se quedó paralizado, con la mano aún aferrada a la tela rasgada, la boca ligeramente abierta mientras su cerebro intentaba procesar lo que veía. Detrás de él, sus compañeros víboras del desierto se habían quedado igualmente inmóviles. La confianza depredadora se esfumaba de sus rostros como el agua de una taza rota. «Reconocimiento de la fuerza», exclamó el sheriff Bradley, con la voz claramente visible en el silencio. «¡Madre mía!». La transformación en el porte de Elena fue sutil pero inconfundible. No se había movido, no había adoptado una postura de combate, no había hecho nada abiertamente amenazante. Pero algo en su porte había cambiado, como un interruptor que cambiaba de civil a guerrera. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y cuando finalmente habló, su voz había perdido su tono suave y sumiso. «Señor Jackson», dijo, usando el verdadero nombre de Viper, que no debería conocer. «Creo que me debe una disculpa por destruir mi propiedad». El cambio en la atmósfera de la habitación era palpable, como el cambio de presión antes de una tormenta. El rostro de Viper Jackson pasó por una serie de expresiones: confusión, reconocimiento, incredulidad, y finalmente, la incipiente comprensión de que había cometido un error catastrófico de juicio. Su agarre sobre la tela rasgada se aflojó, y el algodón blanco cayó al suelo como una bandera de rendición. «¿Cómo sabes mi nombre?». Su voz había perdido su tono autoritario, subiendo de tono con incertidumbre. Elena no respondió de inmediato. En cambio, se giró lentamente, ofreciendo a todos en el bar una vista clara de las obras de arte militar y las cicatrices de batalla que decoraban su espalda. Habían aparecido varios teléfonos, gente grabando lo que presentían como un momento que querrían recordar. Pero Elena no pareció darse cuenta ni importarle. «Steven Jackson», dijo con calma, dado de baja deshonrosamente del ejército hacía 6 años por robar y vender equipo militar. Fundada los Desert Vipers hace 3 años, actualmente buscado para interrogatorio por 4 casos de incendio provocado y 2 asaltos con agravantes. Hizo una pausa, asimilando la idea. «Me ocupo de saber quién amenaza los establecimientos en mi área de operaciones». Su área de Viper empezó y luego se detuvo, con todas las implicaciones golpeándolo como un mazazo. Desde la mesa de la esquina, un hombre canoso de unos 60 años se levantó lentamente. Elena le había servido café todos los martes durante 6 meses, sin saber que era el coronel Mike Harrison, retirado con la medalla de honor. «Gani Rodríguez», dijo, con una voz que transmitía un toque de mando a pesar de su ropa de civil. «Primera Fuerza de Reconocimiento. Ahora te recuerdo. Operación Furia Fantasma, Fallujah, 2004. La postura de Elena cambió ligeramente. Una respuesta inconsciente a un oficial superior. «Señor, usted fue quien mantuvo esa escuela durante 17 horas con un rifle roto y 3 cargadores de munición mientras los helicópteros de evacuación intentaban pasar. No era una pregunta. Tuve ayuda, señor. Lance, Cabo Williams y soldado de primera clase Chen».
Su voz se quebró ligeramente al pronunciar los nombres. No los entendieron. Otra clienta se levantó. María Santos, la dueña de la floristería calle abajo. Nadie sabía que había sido marinera asignada a unidades de la Marina. Estaba en el campamento Leatherneck cuando te trajeron. Quemaduras del 60%, 3 heridas de bala, suficiente metralla para activar un detector de metales a 50 yardas. El médico dijo que no volverías a caminar. Los médicos pueden equivocarse, dijo Elena simplemente. Las víboras del desierto retrocedían hacia la puerta, su formación anterior completamente rota, pero encontraron su camino bloqueado por 5 hombres que se habían reposicionado silenciosamente durante la conversación. Cada uno tenía el porte de alguien que había visto combate real, no las peleas de bar y las tácticas de intimidación a las que estaban acostumbrados los motociclistas. ¿Te vas tan pronto?, preguntó uno de ellos, un hombre hispano con galones de sargento tatuados en el antebrazo. Pero aún no te has disculpado con la señora. El rostro de Víbora se sonrojó, atrapado entre la humillación y su necesidad de mantener la dignidad frente a su tripulación. Mira, no sabíamos que ella era, quiero decir, si hubiéramos sabido, ¿sabíamos qué? Elena dio un paso al frente, y a pesar de ser casi 30 centímetros más baja que Viper, él retrocedió involuntariamente. ¿Qué había sangrado por este país? ¿Qué me había ganado el derecho a ser tratada con la dignidad humana básica, o simplemente que podía hacerte daño de maneras que ni siquiera puedes imaginar? Durante la tensa confrontación, la mano de Elena se dirigió inconscientemente a la parte baja de la espalda, donde guardaba un botiquín médico compacto escondido bajo su delantal de camarera. Los suministros de trauma de calidad profesional incluían agentes hemostáticos militares y medicamentos de combate diseñados para emergencias en el campo de batalla. Los compuestos coagulantes avanzados y las soluciones para el manejo del dolor habían salvado vidas en Irak y Afganistán. Herramientas que aún llevaba consigo por costumbre porque un marine siempre está preparado, incluso cuando sirve bebidas en un bar de carretera. El peso del botiquín era tranquilizador, aunque rezaba para no tener que usarlo nunca más. Todo lo anterior, admitió Viper en voz baja. El sheriff Bradley se había acercado, con la mano descansando con indiferencia. En su teléfono. Señora Rodríguez, ¿quiere presentar cargos por agresión? Tenemos muchos testigos de tocamientos indeseados y destrucción de propiedad. Elena lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No es necesario, sheriff. Creo que el señor Jackson y sus amigos se marchaban y no volverán. ¿Volverá usted, señor Jackson? La amenaza en su voz era sutil, pero inconfundible. Viper asintió rápidamente, su cabeza rapada balanceándose como un adorno del salpicadero. No, señora. No volveremos. De hecho, nos aseguraremos de que todos sepan que Murphy's está prohibido. Totalmente prohibido. Y los otros establecimientos que ha estado amenazando. El tono de Elena sugería que no era una petición. Reconsideraremos nuestro modelo de negocio. Viper tartamudeó. Arrodíllate. La orden chasqueó como un látigo, y Viper se encontró cayendo de rodillas antes de que su mente consciente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Era la voz de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta en situaciones de vida o muerte. Señora. Levantó la vista hacia ella, confundida y aterrorizada a partes iguales. Me agrediste, destruiste mi propiedad, amenazaste mi lugar de trabajo y a mis colegas. La voz de Elena era tranquila, casi conversacional. En algunas partes del mundo donde he operado ya estarías muerto, pero aquí hacemos las cosas de otra manera. Así que te disculparás como es debido, te irás y correrás la voz de que todo este condado está bajo la protección de marines que han visto cosas más aterradoras que tú en nuestros días más tranquilos. La disculpa de Viper fue vacilante pero sincera, pronunciada de rodillas frente a toda su tripulación y un bar lleno de testigos. Cuando Elena finalmente asintió, se puso de pie y se dirigió a la puerta. Sus compañeros víboras del desierto lo siguieron como perros apaleados. En el umbral, se volvió.
¿Puedo preguntar? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué fingir ser solo un camarero? La expresión de Elena se suavizó un poco. Porque, señor Jackson, los verdaderos guerreros no necesitan hacer publicidad. No mostramos nuestra fuerza por fuera. La llevamos discretamente y la usamos solo cuando es necesario. Vine aquí en busca de paz, para servir café, limpiar mesas y recordar lo que se siente ser normal. Me la arrebataste esta noche. Los motociclistas se fueron sin decir una palabra más. Sus motocicletas arrancaron con notable menos arrogancia que al llegar. A través de la ventana, los clientes los vieron desaparecer en la noche, y todos, de alguna manera, supieron que no volverían. El bar permaneció en silencio un largo rato después de que se marcharon. Entonces, el coronel Harrison habló. Soldado, si no le importa que pregunte, ¿qué hace aquí? Con su historial, podría estar haciendo cualquier cosa. Seguridad privada, policía, profesor en Huántico. Elena recogió su camisa rota del suelo y la dobló con la misma precisión que había mostrado con las servilletas. Con todo respeto, señor, he cumplido mi condena siendo extraordinario. He sido la punta del iceberg. Lanza, el primero en entrar, el último en salir. Tengo 47 muertes confirmadas y probablemente el doble sin confirmar. Tengo una caja llena de metales en un almacén y pesadillas que me despiertan a las 3 cada noche. Se movió detrás de la barra, sacando una camisa de repuesto de Murphy's Roadhouse del cubículo de empleados. Vine aquí porque nadie sabía quién era. Porque podía servir café a los obreros de la construcción sin que me agradecieran mi servicio con esa mirada. Ya sabe a cuál me refiero, señor. Esa que es a partes iguales de asombro, lástima y miedo. Pero te echaron, dijo María Santos en voz baja. Esos pendos te quitaron la paz. No, dijo Elena, poniéndose la camisa limpia y abotonándola con mano firme. Me recordaron algo que casi había olvidado. Esa paz no se encuentra escondiéndose. Se crea manteniéndose firme. Jaque, que había permanecido paralizado tras la barra durante todo el enfrentamiento, finalmente recuperó la voz. Elena, yo, no tenía ni idea. 6 meses. Hemos trabajado juntos. Y nunca. Ese era el punto. Jaque. Ella le sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que alguien le había visto. No quería ser la sargento de artillería Rodríguez, marine de la Fuerza de Reconocimiento. Quería ser Elena, la mujer que se asegura de que tu café siempre esté fresco y tus mesas limpias. Pero eres una heroína, gritó alguien desde el fondo de la barra. La expresión de Elena se endureció ligeramente. No, Williams y Chen fueron héroes. Murieron protegiendo a civiles. Solo soy alguien demasiado testarudo para morir y demasiado dañado para hacer otra cosa que sobrevivir. El coronel Harrison se acercó a la barra, con movimientos cuidadosos y respetuosos. Sargento, sé que no nos conocemos bien, pero quiero que sepas lo que hiciste en Fallujah ocupando ese puesto, protegiendo a esos niños. Williams y Chen no murieron en vano. 37 niños lograron escapar gracias a lo que ustedes 3 hicieron. Las manos de Elena se detuvieron en los paños de la barra que había estado doblando. 38, señor. Uno más nació en la evacuación. Helicóptero. Su madre la llamó Elena. La sala volvió a quedar en silencio. El peso de esa revelación se apoderó de todos como una bendición. Allí estaba una mujer que literalmente había entregado su cuerpo como escudo para inocentes, que había pagado con sangre, quemaduras y balas por la seguridad de niños que nunca conoció. Y se había conformado con desaparecer en el anonimato, sirviendo cerveza y limpiando mesas. ¿Y ahora qué?, preguntó Jaque. O sea, todo el mundo lo sabrá. Se correrá la voz. No puedes volver a ser invisible. Elena reflexionó sobre esto mientras reanudaba sus tareas habituales, recogiendo vasos vacíos y limpiando mesas como si nada hubiera pasado. Entonces supongo que tendré que ser visible. Pero bajo mis condiciones, durante la siguiente hora,
el bar volvió poco a poco a la normalidad. Se reanudaron las conversaciones, se pidieron bebidas y la gramola puso su selección habitual de rock clásico y country. Pero había una energía diferente en el aire. La gente se sentó un poco más erguida. Veteranos que habían estado lidiando con su TEPT en silencio se encontraron hablando entre sí, compartiendo historias que habían guardado bajo llave. La revelación de la identidad de Elena, de alguna manera, les había dado a todos permiso para ser más ellos mismos. El sheriff Bradley se acercó a ella mientras ella servía una nueva ronda a una mesa de obreros de la construcción. Elena, quiero disculparme. Debería haber intervenido antes. Vi las señales, tu forma de moverte, tu forma de observar todo, pero no lo entendí. Nada de qué disculparse, sheriff. Hiciste exactamente lo que debías haber hecho. Intentaste calmar la situación. Hizo una pausa y luego añadió, ejército, ¿verdad? Irak. Él asintió. 2 periodos, infantería. Nada especial. Solo un soldado haciendo su trabajo. Cada soldado es especial, sheriff. Todos los que se plantan cuando otros no lo hacen, los que van donde otros temen ir. No menosprecies tu servicio. A medida que avanzaba la noche, Elena se encontró respondiendo preguntas de clientes curiosos, pero las respondía con la misma eficiencia discreta que mostraba en su servicio. Sí, había estado en reconocimiento de la fuerza. No podía hablar de la mayoría de sus misiones. Sí, las cicatrices le dolían cuando llovía. No se arrepentía de su servicio, solo de algunas de las cosas que había requerido. Alrededor de las 11 de la noche, cuando el bar estaba cerrando, una joven se le acercó vacilante. No debía de tener más de 22 años, con la complexión delgada de una corredora y la mirada penetrante que Elena reconocía a la perfección. Señora, soy la cabo Saragüev. Acabo de regresar de Afganistán. Escuché lo que pasó, lo que dijo sobre no poder volver a la normalidad. Bajó la voz. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vuelve de eso y simplemente funciona? Elena dejó la bandeja y le dedicó toda su atención a la joven marine. No se vuelve, cabo. En realidad no. La persona que se fue ya no existe. Se construye una nueva persona con las piezas que sobrevivieron y se busca una nueva misión. ¿Cuál es la suya? Elena señaló alrededor de la barra. Este servicio a la gente, creando un lugar donde los veteranos pueden venir sin tener que dar explicaciones, donde los civiles pueden aprender que no estamos rotos, solo somos diferentes. Donde alguien como tú puede preguntarle a alguien como yo cómo sobrevivir y obtener una respuesta honesta, que es un día a la vez, una mesa a la vez, un acto de servicio a la vez. Las habilidades que nos hicieron buenos marines, la atención al detalle, la dedicación a la misión, la protección de los demás, no desaparecen. Solo tenemos que encontrar nuevas maneras de usarlas. Al acercarse la hora de cerrar, Elena se encontró sola con Jaque mientras limpiaban. El joven camarero no dejaba de mirarla, claramente lleno de preguntas. Adelante, dijo. Finalmente preguntó, ¿te arrepientes de que te descubrieran? Elena reflexionó sobre esto mientras volcaba las sillas sobre las mesas para fregar. ¿Sabes qué? No. Llevo 3 años escondida, intentando fingir que esa parte de mí no existía, pero sí existe. Es tan parte de mí como mis ojos o mis manos. Quizás sea hora de dejar de huir de ella. ¿Te quedarás en Murphys? O sea, ¿a dónde más iría? Este es mi puesto ahora, y los marines no abandonan sus puestos. A la mañana siguiente, Elena llegó a Murphys y encontró el aparcamiento más lleno de lo habitual para ser sábado. Se había corrido la voz, y veteranos de 3 condados habían venido a ver al marine de la Fuerza de Reconocimiento, que se había enfrentado a una banda de motociclistas con solo una autoridad discreta y una identidad revelada. Pero Elena no lo hizo un espectáculo. Simplemente se puso el delantal, preparó café recién hecho y empezó a tomar pedidos. Cuando la gente le agradecía su servicio, aceptaba con amabilidad,
pero redirigía la conversación hacia sus propias vidas, sus propias historias. Cuando los jóvenes veteranos se acercaban a ella en busca de consejo, escuchaba más de lo que hablaba. El propio Murphy, de vuelta de Phoenix. La aparté durante la hora punta del almuerzo. Elena, me enteré de lo que pasó. Si necesita tiempo libre o si quiere retirarse. Con todo respeto, señor Murphy, pero tengo mesas que atender. Además, añadió con una leve sonrisa, creo que el negocio está a punto de mejorar. Todos los veteranos del sur de California querrán venir al lugar donde un marine de reconocimiento atiende el bar. Tenía razón. Durante las semanas siguientes, Murphy's Roadhouse se transformó de un simple bar de carretera a un lugar de reunión no oficial para veteranos. Las paredes comenzaron a exhibir fotos y recuerdos donados por los clientes. Una pequeña biblioteca de libros de historia militar apareció en un rincón. Todos los martes se convertían en la noche de los veteranos con la silenciosa aprobación de Elena. Pero quizás el cambio más significativo fue en la propia Elena. Seguía vistiendo el sencillo uniforme de camarera, seguía limpiando las mesas con meticulosa precisión, seguía asegurándose de que todos tuvieran el vaso lleno, pero ya no encorvaba los hombros para parecer más pequeña. Ya no mantenía la mirada fija. Se movía con la tranquila confianza de quien no tiene nada que demostrar ni nada que ocultar. 3 meses después del enfrentamiento con las víboras del desierto, Elena. Me sorprendió recibir un paquete en el bar. Dentro había un corazón púrpura pulido como un espejo con una nota. Artillero Rodríguez, dejaste esto en Leatherneck. Pensé que podrías quererlo de vuelta. Corsario Santos. Elena sostuvo la medalla un buen rato y luego se dirigió a la pared donde otros veteranos habían empezado a exhibir sus recuerdos. La colgó con cuidado junto a una foto que alguien había encontrado. 3 marines con uniforme de combate, rostros sucios pero sonrientes, de pie frente a una escuela acribillada a balazos. La leyenda decía, héroes de Fallujah, Cabo Williams, soldado de primera clase Chen, artillero Rodríguez. Sabes, dijo Jaque, uniéndose a ella en la pared. He estado pensando en alistarme. Elena se giró para mirarlo, estudiando su joven rostro con atención. En forma gracias a ti, por lo que representas. Servicio, sacrificio, algo más grande que tú mismo. Esas son buenas razones, dijo Elena lentamente. Pero asegúrate de hacerlo por ti, no porque te impresione la historia de otra persona. Los corsarios te quitarán todo lo que puedas dar y pedir. Más, asegúrate de estar dispuesta a pagar ese precio. ¿Estabas dispuesta? Digo, la mano de Elena se movió inconscientemente hacia sus placas de identificación, aún ocultas bajo su camisa, pero ya no una vergüenza secreta. Todos los días, Jaque, y lo hago de nuevo, pero esa soy yo. Necesitas encontrar tu propia respuesta. Mientras regresaba para tomar otro pedido, Elena se vio reflejada en el espejo detrás de la barra. La mujer que la miraba no era la ingenua joven de 18 años que se había alistado llena de fervor patriótico. Tampoco era la veterana destrozada que había intentado desaparecer en el anonimato civil. Era algo nuevo, algo forjado en el crisol del servicio y templado por la decisión de servir de nuevo de una manera diferente. Los guerreros no necesitan reconocimiento, sirven. Esas palabras se habían convertido en su lema, su explicación a los periodistas que ocasionalmente aparecían queriendo hacer un reportaje sobre el marine del bar de moteros. Servía café, limpiaba mesas, escuchaba historias y proporcionaba un espacio seguro para quienes lo necesitaban. No era Fallujah. Allí no eran medallas para eso, pero ahora era su misión, y ella lo completaría con la misma dedicación que había traído a cualquier otra misión en su vida. El águila, el globo y el ancla en la espalda, una vez escondido como un secreto vergonzoso, ahora era un recordatorio para todos los que entraron en la carretera de Murphy. Aquí estaba el terreno sagrado. Aquí, los veteranos fueron entendidos, los civiles fueron bienvenidos y todos fueron tratados con dignidad. Aquí, un reloj marino de los Estados Unidos estaba de pie.
No con un rifle, sino con una cafetera, no en una zona de combate, sino en una barra de carretera. Todavía sirviendo, todavía protegiendo, todavía fiel. Ser fidelis, siempre fiel a la núcleo, a sus hermanos caídos, a su nueva misión. Elena Rodríguez había encontrado su paz no al esconderse de la guerra, sino en continuar sirviendo en paz. Y Murphys Roadouse nunca sería lo mismo.